Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a charlar, vamos a volver a encontrarnos con Antonio Rodríguez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bueno, Uri, un placer. Gracias por acogerme nuevamente en tu casa. Siempre, al fin, cuando me lo volviste a proponer, que te dije, ¿cuánto tardé en decirte que sí? Nada, nada, nada. Para mí es un auténtico placer porque también es como una forma de ver la evolución, es como si pudiéramos tomar fotografías de un proyecto muy bonito que va creciendo, va en expansión y me gustaría, en primer lugar, darte otra vez la bienvenida al canal, presentándote para la gente que a lo mejor no te conoce. Que mencionar que hay ya dos entrevistas o tres entrevistas ya previas, con lo cual podéis también Mm. ver cómo ha sido el principio, el inicio de este maravilloso proyecto. Antonio Rodríguez es fundador y CEO de la empresa Efficient Happiness, autor de la obra Felicidad Eficiente, el poder de humanizar, y en la actualidad tiene un proyecto que está en plena expansión, y no solo a nivel de aquí de España, sino también por el continente americano. Cuéntanos cómo ha ido esa aventura por América. Bueno, esta presentación es la leche, aunque es verdad. Para hablar de continente americano, yo me focalizaría principalmente en México Ujú. y bueno, y también algunos temas que llevamos hace un tiempo en Estados Unidos. Está yendo muy bien, la realidad. Sí que estoy muy contento de poder compartir, sabes que es algo que me apasiona, a ti también, o sea, poder Ujú. compartir no solo cuando las cosas van bien, sino cuál es la evolución del proyecto. Esa es la clave. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Principal mercado México. Trabajando lo que trabajamos con Efficient Happiness y todo lo que tenga que ver con la felicidad eficiente, Ujú. estamos en México como principal lugar con empresas increíbles que ahora comentaremos. ¿Expandiendo qué? Expandiendo pues todo el trabajo divulgativo y todo el trabajo de campo y todo el trabajo de generación de cambio empresarial para llevar a las empresas a esa felicidad eficiente. Y en Estados Unidos tenemos un trabajo mucho más analítico con lo que es nuestra métrica, el índice de felicidad eficiente, con algunas compañías pues que están confiando en nosotros. Pero comparativamente con México está siendo mucho más pequeño. Y en relación con España, ya te digo, en México pues, ha sido un antes y un después. Qué bueno. Hay que decir también que México es un país que está también en plena expansión, está haciendo también una auténtica revolución en positivo. Es uno de los países que probablemente dentro de unas décadas a lo mejor esté en las listas de países más importantes a nivel de contribución, a nivel económica, a nivel también de proyectos de innovación, con lo cual es una muy buena apuesta también para expandir o para crecer. Mira, México es un país de 128 millones de personas. Ujú. Es un país con muchísimas más ganas de mejorar Sí. que la mayoría de países con los que me he relacionado. A ver, tampoco Ujú. son tantos. Pero, por ejemplo, si lo comparo con España, esa es la realidad. Aquí estamos Sí, sí, acomodados, estamos aburguesados en sí. Europa. Cambio allí, no, allí hay un espíritu emprendedor Ujú. que no quiere decir que todo el mundo quiera montar un negocio, aunque mucha gente lo quiere. De hecho, en el estado de Nuevo León, en el Ujú. norte del país, está Monterrey, tocando Estados Unidos, Sí. tienen un índice de emprendimiento altísimo, o sea, creo que está al borde del 70% por ahí, a Qué lo mejor bueno. incluso más. Esto lo escuchaba el año pasado en unas conferencias a las que atendí como speaker, en donde el gobernador estaba informando de esos Ujú. datos. O sea, Wow. la mentalidad es muy diferente y cuando existe una mentalidad así en la sociedad, la voluntad de mejora y crecimiento es continuo y por eso siempre están abiertos a nuevos temas que sepan que les van a hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros obviamente se nos brindó la oportunidad maravillosa de, oye, ostras, pues existe la posibilidad de empezar en México. Pues vamos a atrevernos sin tener ni idea de nada, sin saber cómo iba a hacer y mira, el acogimiento nos han acogido de una manera increíble. Qué bueno. Con lo cual se están juntando una serie de características, ¿no? Que hacen Sí, también que sea propicio el hecho de poder invertir o poder también plantear proyectos sí. en este país. Sí, y fíjate, decías una cosa que es importante, y ahora porque ya lo voy conociendo mucho más, y sobre Ujú. todo a través de la gente de allí, que es como lo conozco, tú hablabas de que en unos años podría ser potencia mundial, Sí. económica. México tiene todo para serlo. México obviamente tiene unas circunstancias Ujú. políticos sociales pues muy delicadas que aún necesita recorrido pues para Ujú. poderlas mejorar. Depende de la gente como tal, es un tema complicado, ya Ujú. lo sabemos. Está el tema, hay distintos temas, pues bueno, Sí. como narcotráfico, hay Ujú. temas de corrupción, hay temas de desigualdad social y económica, Ujú. pero
pienso que, al menos por lo que yo voy viendo, pienso que de alguna forma esto con los años seguramente se va a ir mejorando. Se Yo al puede ir menos tengo esa corrigiendo. esperanza. Y además también Sí, si hay una tendencia o una dinámica de la gente que quiere emprender, eso también es una muy buena señal porque al final son personas que están implicadas no solo en sus propios negocios, sino también en la comunidad. Porque también hay que decir que exactamente. esa fórmula quizá aquí en España, ¿no? Del empresario o el que emprende como alguien que es malvado, o alguien que solo quiere enriquecerse, hay que también desmitificarlo y decir, oye, alguien que emprende, que crea negocios, está aportando a la comunidad, con lo cual, ojalá más gente emprendiera y crease negocios, porque al final la Exactamente. comunidad también se beneficiaría de todos estos cambios, estas mejoras. Con lo cual, México en ese sentido, pues va a tener también unos años venideros muy provechosos. Mm. Sí, estoy de acuerdo y lo he podido ver en mis propias carnes. Porque cuando, por ejemplo, la semana pasada estábamos con la Fundación BBVA trabajando en México y tú ves el impacto que ellos tienen en la propia comunidad. Y desde una Claro. fundación debería tener impacto, sí, bueno, pero tú párate, por ejemplo, en España a ver cuántas fundaciones de las grandes, 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 Mm. donde tangibilizan todo y donde, como decía la directora Sofía, donde esos números se convierten en personas, o Claro. mejor o dicho de otra manera, detrás de cada número hay un ser humano, detrás de todas Exacto. esas métricas que compartían. O sea, cuando tienes impacto en 50.000 familias directas porque estás becando a 50.000 chicos y chicas para que su futuro cambie a nivel educativo y tú Exacto. los conoces y ellos te Mm. cuentan cómo ha sido el cambio y ahora están construyendo el primer colegio Chavos que Inspiran, que es el nombre de la comunidad. Mm. Y estás viendo cómo no solo los chicos que a los que se les garantiza en zonas pobres un futuro próspero, sino a la familia. Claro. Representa la beca de BBVA el 30% de los ingresos familiares a nivel anual. O sea, estamos diciendo que se están produciendo cambios reales. O Totalmente. cuando, lo he visto también en el terreno de la sostenibilidad. Aquí la sostenibilidad, pues hay mucho greenwashing y estas cosas. Pero allí se lo toman de otra manera, de forma tal de que si puedo hacer algo para mejorar a mi comunidad, el impacto tiene que ser real, no simplemente tiene que ser de cara a la galería. ¿Y qué puedo hacer para? Porque saben que en esa cadena de valor que se llama, Ujú. si yo voy cuidando todos los elementos en mi propia cadena de valor, voy a conseguir verdaderamente más riqueza porque mi comunidad se enriquece, o sea, es un win-win a Claro. toda costa. Totalmente. Es un ecosistema que se genera y que se va retroalimentando en Exactamente. positivo. Ojalá también aquí cada vez lo viéramos más así y no como Sí, que la expectativa máxima es ser funcionario y tener una plaza fija y quedarse bien, bien quietecito y calladito. ¿sabes qué es lo bueno para personas como nosotros? Que oye, el mundo es grande. Sí, Escuché sí, una sí, vez al gran Leopoldo Abadía, ya lo conoces, sí. que decía una persona que le preguntaba, en un foro de estos de empleo, creo que Mm, fue, o no sé si incluso en la televisión, oiga, mire, es que yo no, un chico joven, ¿eh? A lo mejor pues, con 20 y pocos años. mm, Oiga, mire, es que ahora yo no tengo trabajo aquí en España y no sé qué hacer y claro, es que está complicado. ¿Usted qué me sugeriría? Dice, ¿has ido a tirar tu currículum a Wisconsin? Y se quedó como, ¿qué quieres decir? Se quedó como descolocado. Dice, a ver, es que tenemos que concebir ahora mismo el Claro, mundo como una aldea global. exacto. Así de simple. Sí, sí. No digo que sea fácil, es decir, no estoy diciendo que las cosas sean fáciles, joder, tú lo sabes muy bien, o Mm, sea, no ha sido nada fácil, mm, pero tienes que jugártela y tienes que mirar más allá de tus fronteras. Para nosotros totalmente. es favorable Mm, porque vemos que si aquí las cosas pues no van como debieran ir, tienes la oportunidad de ir a otros sitios en donde te permiten subir mucho mejor. Y mucha totalmente. gente me lo está diciendo, no sé si sucederá. Dice, ya verás que vas a triunfar allí. Ojalá que sí, ¿no? Bueno, yo al menos ahora mismo me siento muy bendecido con A lo veces mío. ocurre, Y ¿no? El luego, profeta que no es y bendecido luego en su aquí, tierra y se va al otro, exactamente, a la tierra. y tienes que ir para que luego aquí te valoren. Pues un poco ya verás cómo va a ser así. Yo ya Sí, lo sí, sí. auguro. ¿Y cómo se lo toman ellos lo de la felicidad eficiente? ¿Están abiertos, están receptivos a esta idea de empezar a cuidar más a la gente, humanizar más las empresas? Exactamente sí. Esa es la realidad. Y Ujú, ahora diré nombres de clientes, diré ujú, tres, para ser concretos, tres que ujú. estamos ahora mismo con ellos allí. Fundación BBVA, Manpower Group, Sí. pero Manpower Group a nivel Latinoamérica, 15 países además, pero los headquarters están en México. Ujú, Y luego, y luego está Hilton, mm. Hilton Conrad. O sea, Sí, vamos, sí, una cadena hoteles. hotelera increíble. ¿Cómo se lo toman?
entienden perfectamente que eso es necesario para contribuir a los mejores resultados empresariales a la par que contribuyen a la mejor humanización de las personas dentro del trabajo. Al final es una retroalimentación. Tienen muy claro que si cuidamos a las personas de una forma esencial, que eso es la felicidad eficiente para los Mm, amigos que nos estén escuchando, que no sepan de mí o que no sepan qué leches es esto de la felicidad eficiente. ujú, Eso es un término que yo me invento en 2018 cuando fundo Efficient sí, Happiness, mi empresa, y que no deja de ser otra cosa que el nombre que le doy a la excelencia del estado emocional de la empresa, ujú, entendiendo que las empresas son lugares que a la par que tienen estados financieros, también tienen estados emocionales que deben optimizarse. Esos estados emocionales dependen de la humanización del trabajo para que las personas, que son las protagonistas de las ujú, organizaciones, puedan dar su mejor versión. Eso es la felicidad evidente y ese es el objetivo y ese es el core y ese es el porqué del trabajo. Y ujú. esto allí lo entienden muy bien. Aquí dicen, aquí en España yo veo que ahí, o sea, tenemos trabajo y hay una apertura, pero lo veo también bastante más limitado que en relación allí. Allí además he tenido la oportunidad de hablar con máximos responsables de empresas que encima son multinacionales, Ujú. muy fácil y muy rápido lo entienden y ven que el rendimiento en sus organizaciones es, vamos, es que casi diría inmediato, o sea, casi Ujú. desde los primeros trabajos que puedes tener, pues ya se empieza a producir cambio. Claro, están con esa filosofía y también la están viendo en directo, están también de alguna forma apostando. Yo creo que también cuando hay una sociedad o hay un entorno donde está apostando por el crecimiento, por el desarrollo, está también quizá más receptiva en comparación quizá a España, que a lo mejor estamos más pensando en de dónde recorto, porque veo que se acerca quizá una posible crisis y tengo que hacer cortes aquí y allí y mejor no apostar por innovar o por hacer cosas distintas. Sí, que al final has hablado de has mencionado la palabra innovar. Ujú. Estamos innovando en relación a lo que es lo más antiguo de la Claro, sociedad. O sea, exacto, humanizar ahora está siendo la verdadera innovación. exacto. Ni inteligencia artificial y toda la digitalización, como digo siempre, pues obviamente representa innovación, Mm, pero el estado de la técnica cambia continuamente. En cambio, volver a esas bases, a esos pilares, a esa esencia nuestra, que al final es de donde nace todo, para quien servimos y con quien nos servimos, es mm. donde tiene que estar puesto el foco para que toda la técnica nueva que nos venga, toda esa innovación tecnológica, cualquier tipo de innovación externa a la nuestra, pues oye, las sepamos aprovechar de la mejor forma posible. Totalmente. Yo es que lo veo muy claro y además es que la inversión es totalmente rentable en tanto en cuanto quien trabaja mejor produce más y mejor. Mm, Así de claro. Como tú te sientas, así rendirás. Eso no significa que sea un mundo rosa en donde las cosas van a estar siempre bien y futbolines y mesas de ping-pong y cosas de mm. estas que son tonterías que no sirven para nada, que pueden ser complementos de cuando las sedes están bien construidas, porque Es tú te un vas a la extra, mesa de al lado. pero no es Si la tú vas a base. la mesa de al lado, si tienes a alguien al lado y estás jodido con esa persona, o no te hablas, o no tienes ni idea de la estrategia, o no tienes ni idea de nada, o no tienes seguridad psicológica porque tienes miedo, porque la cultura es tóxica, porque tú ni siquiera puedes aportar, porque tú, no hablo de los jefes, hablo de cualquier Claro. persona. Pues, pues pon los futbolines y mesas de ping-pong Sí, sí. y team building si quieras, que no serviría para nada. Luego no van a jugar. Está ahí el Sí. futbolín tomando Ya telarañas. a veces he hecho la broma de que depende en qué empresas poner mesas de ping-pong puede ser peligroso, porque como hay palas, alguno se lo va a lanzar al otro. Algunos se pueden llegar a... Sí, 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 a las manos. Con lo sí, sí. cual, yo lo que también lo que veo, Tony, es que está habiendo un auge de lo que sería la tecnología a nivel sobre todo de la inteligencia artificial, pero también es como un péndulo, porque hay mucha gente que dice, ostras, esto nos va a quitar los empleos, etc., este miedo un poquito a la futurible automatización, pero creo que también como péndulo hay otra parte luego también que tendrá que realzarse, que es la humanización. Si tenemos esta Mm, parte más de inteligencia artificial, habrá que complementarlo con cada vez ser más humanos o reinventar la idea de qué es ser humano, por el valor mm. este de que lo que una máquina no puede llegar a hacer. Ha pasado siempre con el cambio de la técnica, Uri. Tú lo sabes. Estudiamos el ludismo, Exacto. el movimiento, digo, el Sí, movimiento de quema de fábricas en sí. Inglaterra con la revolución industrial. Oh, es que nos están quitando la automatización de procesos fabriles, nos está quitando el trabajo, se queman fábricas. ¿A qué? Lo mismo sucede, no nos van, hay trabajos que se van a optimizar, hay Mm, trabajos que van a mejorarse, que se van a suprimir, se van a automatizar aún más
incluso ahora ya a cierto nivel creativo, Ujú. pero vamos a adaptarnos seguro a lo que venga. Pero hay ciertas cosas que no se pueden sustituir. El calor humano no se puede sustituir. Claro, Una máquina, por muchas pelis que haya, es muy difícil que una máquina nos dé el amor que nos dé un ser humano en algún claro. momento. ¿Y habías pensado también, Tony, que a lo mejor llegará un punto en el que el servicio básico será un software de una inteligencia artificial, un chatbot, pero luego, como todo, tendrás el premium, que será la versión humana? Tendrás el asistente de voz, ¿no? Como ahora, ¿no? Tú Pues puede llamas ser, a cualquier servicio y dices, oye, yo puede ser. quiero que me cambien la suscripción de no sé qué. Y es, pulse uno, si está confirmo. Y yo, quiero hablar con el operador. Sí, A sí. lo mejor será esto, ¿no? Que el premium o la versión humana es la que de alguna forma la gente buscará y como ahora pocos humanos o ahora humanos muy especializados en ese tipo de ámbitos, a lo mejor habrá que cuidarlos muchísimo mejor. Habrá que hacerlo seguro. Ya es un modelo parecido a muchos de los que hay ahora, que te suscribes y tienes lo automatizado en el SaaS o lo que sea. Oye, Claro. ¿quieres asistencia nuestra Mm, personalizada? Pues paga la exacto. cuota, la premium. Y sí, Exacto. sí, es exactamente eso. Con lo Pues cual, el puede valor ser. humano tendrá ya unas características en las que ojalá hubiera estado esto así desde el principio, pero desgraciadamente, pues es la realidad que estamos y que gracias a empresas como las tuyas están también Sí. empujando en esta dirección. Sí, la COVID también pienso que ha puesto de relevancia, porque yo veo una diferencia entre antes y después. Nosotros, pues fuimos pioneros porque empezamos antes, pero cuando, en una época, por cierto, que nadie entendía muy bien lo que hacía y que me Mm. llamaban loco y que qué haces dejando tu carrera de abogado para dedicarte a esto. Bueno, Eso es buena ya señal, lo ¿eh? Cuando te sabes. llaman loco, normalmente acostumbra a ser Sí, un buen indicador de que vas por el buen camino. sí, me dijeron tantas cosas. Mi antiguo jefe dijo que ahí fuera hace mucho frío, que me estoy equivocando y que estoy tirando años de mi vida. Y bueno, cosas de Bueno, estas que, mira, dan gasolina para el sí, viaje, porque ahora va a hacer 5 años y joder, ¿dónde estamos? Increíble. exacto. Y en relación a esto te quería decir que sí que la COVID te ha puesto de relevancia el hecho de que lo más importante son las personas. Aleluya. O sea, parece que hayamos descubierto la pólvora cuando me parece tan de perogrullo, no sé, me parece absurdo. Los datos aún a nivel mundial, y se puede segmentar con países que apenas varían, son por un lado alarmantes porque, vamos, yo muchas veces los comparto en conferencias o en nuestros programas, te sorprendes mucho, no mejoran en muchas ocasiones a Ujú. nivel macro, pero eso no significa que tengamos malas noticias, sino que tenemos un campo de oportunidad Exacto. increíble. Un Esa es reto. la clave. Sí, Totalmente. sí. Creo que mencionabas en unas anteriores entrevistas de las encuestas de Gallup, creo que era, no sé si era el 70-80% o más, que odiaba su trabajo, su Mm. puesto de trabajo, que si te Sí, vas en Gallup. a reflexionar dices, es que es una barbaridad que tanta gente realmente no le guste su trabajo. Mira, hay muchos sitios, esto lo habíamos hablado también en algún otro podcast, creo que con Mark Sí, Reclau, sí, hablábamos con él de esto exactamente, sí, sobre los lugares que tienen el sello de mejor lugar para trabajar. sí. Ayer estaba reunido con una empresa del ámbito de la inversión en el deporte y que Ujú, estábamos hablando de la certificación B Corp para el ámbito de la sostenibilidad. Luego hablaban de otras certificaciones para el ámbito de ser mejor lugar para trabajar, que cada uno elija la que quiera. ujú. Y ahí bajábamos a lo mismo. Oye, está muy bien, esos son unos estándares que tú, a través de un test, validas si estás en esos estándares o no que ellos han marcado y obtienes la plaquita y ya, y eso te sirve para vender. Eso está muy Claro. bien. Sin embargo, ¿eso realmente es un reflejo de tu realidad o no? Porque conozco muchas empresas que son Mm. grandes lugares para trabajar según la placa y luego la gente por dentro está muy quemada. Y conozco de Big Four que son grandes lugares para trabajar y no es así en alguna de ellas. Sí, Conozco bancos, conozco industria, conozco, pues no sé, te dirías, pues empresas del retail, y no es así. Pero es que cada quien haga la valoración de, estoy haciendo human washing, estoy ujú, haciendo un lavado de cara sobre la humanidad de mi empresa, o realmente estoy haciendo las cosas bien. Porque una y otra te va a determinar el funcionamiento de tu empresa, va a determinar el dinero que estás perdiendo o dejando de ganar, va a determinar tu rotación, va a determinar tus futuras inversiones, va a determinar tu resonancia y reputación en el mercado, todo lo que quieras. totalmente. Con lo cual hay que Mm. ahondar o hay que llegar hasta la raíz, ¿no? Que es, ¿queremos que sea solo algo de la superficie o queremos que sea algo profundo? Porque también entiendo que es al Exactamente. final un tema
de win-win. Si la empresa quiere generar más, tiene que estar mejor con los trabajadores. Los trabajadores tienen que estar bien para la empresa o bien ellos mismos también para que luego puedan aportar también a la empresa. Es que es todo un círculo. Está todo Es un conectado. matrimonio. Es un Exacto. matrimonio. La manera más fácil de describirlo es un matrimonio. Es como todo el mundo lo entiende. En un matrimonio existen dos partes, es una pareja. Y ambas partes tienen que dar de lo suyo. Ambas tienen que darlo. No solo una tiene que dar, sino ambas tienen que darlo. Mm, Y cuan- en tanto uno dé, el otro responderá correspondidamente. Si no hay esa correspondencia, exacto. hay desequilibrio. Si hay desequilibrio, tenemos un problema y ese problema quizás puede derivar en una ruptura por Mm, falta de entendimiento, por lo que sea. totalmente. Lo mismo sucede con el trabajo. Se exige mucho. Yo es que yo abogo mucho porque quitemos de nuestras mentes ese discurso de que el jefe y la empresa, no, el discurso no es que el problema sea el jefe o sea las empresas, que muchas veces sí existen esos problemas. Pero también preguntémonos nosotros qué estamos haciendo desde nuestra posición. Eso es Mm. súper importante porque lo vemos en nuestro trabajo, cuando tenemos nuestros programas de felicidad eficiente y estamos con distintos equipos que son diversos, te das Mm, cuenta que hay personas que no están dirigiendo equipos que a veces traen problemas porque son las que causan los problemas en los equipos por falta de entendimiento, mm. ausencia de empatía, hay boicots. También te preguntas cómo una persona ha llegado a ese lugar de trabajo. Eso también eso Exacto. también es una buena cuestión para preguntarse. Hay un mal proceso de reclutamiento, hay una mala educación profesional intraempresa a la hora de ir Claro. escalando por la herencia que ha vivido, lo cual tampoco significa que tú tengas que adoptar los patrones de quien fue Mm. tu jefe. Es bastante La complejo cultura en ese también sentido. empresarial, los valores, Exactamente. filosofía, hay muchas cosas que están allí. Los valores. Esto yo me río mucho porque Sí. la gente no tiene ni puñetera idea de valores. A veces, la semana pasada lo volví a poner a prueba. ¿Cuántos de vosotros conocéis los valores de la organización? Mm, 200 personas levantaban la mano. Muy bien, segunda pregunta. ¿Cuántos de vosotros conocéis vuestros valores más importantes? mm. 15 a 20 personas levantaron la mano. Y la tercera pregunta obligada es, ¿cómo narices me podéis haber dicho que conocéis los valores de la empresa, pero no los vuestros, si los de la empresa se supone que nacen de vosotros? Exacto. Esas incongruencias están ahí, esas incongruencias son diarias y tener esas incongruencias nos pone muchas trabas porque puedes decir, esto es muy hetero, esto es muy abstracto. ¿Cómo se baja Esa lección en los aprendida como comportamientos? los niños, ¿no? Que aprenden la lección, pero luego no la interiorizan, no saben qué es lo que están No, pero repitiendo. no sirve de nada porque al final cada uno se comporta de una manera, cada uno organiza las políticas de una determinada forma. Esas políticas y estas formas de hacer dentro de la empresa y dentro de los equipos pues va a depender de una Mm, idiosincrasia determinada. Si esa claro. idiosincrasia no se corresponde con la de las personas que están allí dentro, estaremos en una absoluta desalineación en todo lo que hagamos y habrá problemas Mm, posteriormente. ¿Cómo vas a reclutar a alguien que se incorpore de forma afín a tu equipo si ni siquiera sabes cuál es la afinidad con tu equipo? claro. ¿Sí? ¿Me explico? Es que eso es un ejemplo. Claro, totalmente, porque al final es un organismo vivo que va también evolucionando, con lo cual si hay algún Exactamente. elemento, hay alguna transición que no está bien acoplada o no está bien hecha, al final eso también resulta en un deterioro de toda la organización, no solo de esa parte, Exactamente. sino de todo lo que se ha construido. Por eso también yo creo que más importante a veces es el hecho de que la gente que esté en la organización realmente es la gente que pertenece a esa organización, que no hemos de cubrir un puesto porque sí. Es así, es así. No es fácil, no digo que sea fácil, tú lo sabes, eres empresario, o sea, no Mm, es sencillo, pero es por donde hay que tender. Y están los temas intergeneracionales, están... Bueno, esto te das cuenta, mira, por ejemplo, una gran diferencia que veo con México mm, es que ahí hay una voluntad, por ejemplo, en el sector hotelero, sí, hay una vocación de servicio increíble. mm, En España la vocación de servicio no existe. no, La mayoría, y en fin, me da igual lo que me digan, porque yo hablo con base en mi propia experiencia. En la mayoría de restaurantes a los que vas, en la mayoría de lugares a tomar algo de consumo, de comida o bebida a los que vas, los camareros no son profesionales. Esa es la realidad. a veces te No sientes hay una como vocación de incómodo, te servicio. sientes como, bueno, si te No, no molesto, hay. creo que me voy a Si, ir a si casa a tú, hacer la tío, comida y ya no. tú comparas, de verdad, o sea, ahora yo echo de menos a aquellos camareros de toda la vida que además tú cuando entras a ciertos bares Sí. te das cuenta un perfil de, normalmente son señores,
de más de 50 años. Ese es como el perfil, Sí, que todos van fluidos, que todo funciona como un reloj suizo, que además son los que saben que te tienen que traer la siguiente bebida antes de que la estés acabando y te preguntan si te traen la siguiente, que se acuerdan de lo último que les pediste la última vez que mm, fuiste, que están hiperatentos, que te recomiendan todos, que te dan su opinión claro. sincera, no la más cara de la carta, que no significa que sea la mejor realmente, simplemente que el producto es más caro. Todo esto, eso yo lo echo de menos en Mm, España. En cambio, en México es muy diferente, súper diferente. O sea, realmente hay una vocación de servicio increíble. Es verdad que muchos sitios son muy lentos. Pero ¿esto por qué lo digo? Lo digo porque hay una parte interna nuestra que tiene que salir. Es un poco la automotivación por el trabajo que ujú, estamos realizando. Este ejemplo de los camareros es extrapolable a todo. ¿Por qué hay problemas en determinados sectores? Por un tema de falta de formación, por un tema de falta de motivación externa, por un tema de falta de motivación interna, no lo sé. Desde luego las diferencias están y esta es una diferencia notoria que yo veo gracias a trabajar en el sector hotelero. totalmente. Luego, volviendo al apartado de los empresarios, sí que es verdad que también uno de los puntos que se repite muchas veces cuando hablas con distintos empresarios es el tema de las personas, la gestión de las personas. La gran, el gran qué, ¿no? De cómo llegar a gestionar el día a día de la complejidad de los seres humanos con los que estás trabajando. No sé si supongo que también es algo que te has encontrado también ahí en México o ha sido también un tema que a lo mejor Sí, los propios empresarios te 100%. te han compartido. No, sí, claro, o sea, esa es la principal preocupación, por eso entramos a trabajar con esas empresas, estamos ahora hablando con otras grandes en ese sentido, grandes o medianas o pequeñas, Ujú, eso da igual. Sí, 100%, esto es un tema transversal, las personas, lo más complejo, por eso la exacto. verdadera innovación está en la humanización. Al final hay que simplificar, tú sabes, es decir, cómo tratamos a las personas, cómo nos entendemos entre las personas. Ujú, Yo parto siempre de que como más simple mejor para que ujú, todo fluya. Porque si empezamos a complicar, por ejemplo, ¿cómo puedo practicar la empatía? Bien, antes tendré que entender cómo puedo escuchar. Y ujú, antes tendré que entender qué implica dialogar, no comunicar. Entonces, una vez tú te paras con pequeñas acciones como preguntar cómo estás a alguien y callarte la boca, ujú. así de simple, después de Sí, preguntar sí. cómo estás, eso genera un cambio increíble. La gente no lo cree hasta que lo prueba y generan cambios de verdad. No sé, lo comparto en mi libro, como bien sabes, lo divulgo mucho en ese sentido. Ujú, En fin, son pequeñas cosas, es conocer las claves o cómo tú das un sentido, y me voy a otro campo, cómo tú das un sentido de propósito al trabajo. Porque al final las personas necesitamos una estrella polar que nos guíe en aquello que estamos exacto. haciendo, ya no solo personalmente, que también puedes contribuir, eso es más interno, eso es más personal, pero sí Claro. quizás de una forma más transversal a nivel de negocio, cómo doy un significado al trabajo que estoy Mm, haciendo. Y ayer hablaba con un grupo, con este grupo inversor que te decía en el ámbito del deporte y les mm, decía, ok, tenéis equipos de fútbol alrededor del mundo en las máximas categorías. Está muy bien si preguntamos el trabajo desde un punto de vista del propósito de los jugadores, del staff, de los directivos, de todos los responsables. ¿Qué nos dirán? Pues unos te dirán que el propósito es subir de categoría, el mm, propósito es llegar a competiciones internacionales, el propósito es ganar dinero, el propósito es mantenernos, o nos dirán el propósito es inspirar a las nuevas generaciones a que den su mejor versión y a crear un legado en ese sentido, y todo lo otro que acabo de citar anteriormente será la consecuencia de tener esa visión determinada. Cambia mucho el mensaje y luego te vas al individual. Sí, pongo el famosísimo ejemplo que seguro que lo conoces el conserje de la NASA cuando estaban mm, en la misión sí. de la Luna, Mm, la carrera espacial, pues fue Kennedy y le preguntó, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Al conserje de la NASA, y digo, hombre, señor presidente, usted no lo ve, estoy contribuyendo a que el hombre llegue a la Luna. mm, Cada persona suma, todo depende de la perspectiva que nosotros demos al exacto. trabajo, más allá de ganar dinero. Pues sí, tienes que ganar dinero, eso es la base. Sin salario no hay contrato de trabajo, es la causa principal del contrato de trabajo, trabajo por dinero. Pero ¿por qué trabajo? ¿Cuál es el motivo de que esté trabajando de esto y aquí y no en otro lugar y de Claro. otra cosa? En un Eso mundo marca donde la hay tantas diferencia. oportunidades, tantas opciones, al final elegir el por qué o el para qué estoy aquí es algo que marca la diferencia, claro. Sí, es así. Y pasa lo mismo en trabajos técnicos, porque en México lo veo, muchos trabajos son técnicos, Ujú, son
pues trabajos poco, digamos, de baja formación o de nula Ujú, formación. Y ahí cuando hablamos de nula formación, realmente sí es nula formación, no tiene nada que ver con España, que aquí se presupone que hay unos mínimos y el acceso a la información es mucho mayor que en un país como México, ujú, porque hay una población muy alta que pues, está, a ver, es pobre, es población que tiene unos muy, muy bajos ingresos y sobre todo en los sectores rurales. Así que ujú, allí sí se ve en ese sentido. Por eso, otorgar en estos ámbitos, en estos sectores un sentido de propósito que vaya unido a un sueldo digno mínimo es ujú, vital. Y lo ves y están mucho más agradecidos. Por eso lo vuelvo a unir con esa vocación de servicio y esas ganas de mejora. ujú. Por eso lo admiten también. Y en todo eso se basa esa gestión de personas, en tener esas conversaciones sobre los pilares claves. Hay muchos otros, pero sobre los puntos claves que las personas al final se sientan amadas. Mm, Sabes que a mí me gusta decir que la mínima forma de amar es a través de la escucha. No mm. necesitas nada más. Totalmente. También me viene a la cabeza que la idea que quizás un país que está en una situación más precaria en comparación quizá a Europa o a España, pero a lo mejor también esto es un motor de querer, de tener hambre, ¿no? Un poquito lo que Sí, decía seguramente. Ray Dalio, ¿no? Ese círculo de la vida o Sí, de la historia, ¿no? De tiempos difíciles, gente fácil, ¿no? Perdón, tiempos difíciles, exactamente. líderes duros, líderes duros, tiempos más fáciles, fáciles, gente más Exactamente. fácil y volvemos al problema. Entonces, a lo mejor ellos están en ese periodo de tiempos difíciles, con lo cual están progresando, están intentando salir de esa tendencia y nosotros estamos al revés, estamos en tiempos fáciles y acomodados. Sí, en Europa tenemos una decadencia increíble en muchos sentidos. Esto daría para otro podcast Sí, de otro sí, tema, sí, 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 pero estoy de acuerdo. Muy probablemente tenga que ver con el famoso círculo de sí, Ray Dalio. Sí, sí. totalmente. Tony, nos acercamos ya al final de la entrevista, ha pasado volando, es una muy Pues buena no sabía señal. tú. Joder, ya estamos al final, qué Estamos locura. ya al final, ¿eh? Ha ido rápido, rápido. Me gustaría, para la gente que lo está viendo, a lo mejor hay empresarios, a lo mejor hay emprendedores o gente que le gustaría emprender o simplemente personas que están en sus trabajos y a lo mejor pues no están del todo cómodos o querrían hacer algún tipo de cambio. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Pues las personas que no están cómodas en su trabajo que identifiquen el por qué. Eso es lo primero. ¿Es solucionable por ti o no es solucionable por ti? Mm, Si no es solucionable por ti porque viene de factores externos, pregúntate entonces qué puedes hacer en función de esa situación. Si es solucionable por ti dentro de tu puesto de trabajo, trabaja por solucionarlo. Si al final no lo solucionas, tendrás que tomar la decisión que es la única posible. Nuestra vida es limitada y ujú, cada uno debe decidir cuánto está dispuesto a pagar por estar en una vida que le está matando en vida. Eso es lo que le diría mm. a los empresarios que tengan estos retos y que no sepan qué hacer con sus equipos. Coño, llamadnos. O sea, en serio, en Ahí, serio os lo directo. digo. Está bien. No, coño, llamadnos. O sea, no me voy a ir con tonterías porque realmente es mucho más bestia lo que estamos consiguiendo. Ya son 5 años, ya es Mm, una expertise sobre un ámbito en el que el aval que tenemos del mercado es muy grande. La mm. verdad, tú sabes que también si alguien dice, oye, pues mira, quiero saber más por mi cuenta, pues en Internet hay mucho material, Claro. está mi libro, pues, oye, es Felicidad un libro, eficiente, el felicidad poder de evidente, humanizar la... el poder de humanizar tu trabajo con Exacto. RBA que picaron a la puerta para, pling, pling, oye, ¿quieres que te publiquemos? Es muy diferente en ese sentido a la hora de divulgar y que vayan adelante. O sea, que Exacto. sepan que cada acción que no están tomando en relación a la gestión adecuada de personas es dinero que están perdiendo, Totalmente. explícito o implícito. Y las soluciones existen, pero hay que Ujú. tener valor y voluntad para afrontarlas, así de simple. Totalmente. Con lo cual, toca pasar a la acción, toca pedir ayuda y qué mejor manera de hacerlo con grandes profesionales, como es el caso de Antonio Rodríguez con su empresa Efficient Nada, Happiness. Muchísimas gracias, Antonio. Que vaya muy bien. un Un abrazo, abrazo, Tony. cuidaos. Cuídate. Cuídate.